Para bendecir. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy mi papá les manda saludos. Él está en Yaguachi, está predicando allá en nuestra iglesia de Yaguachi, pero el día de hoy vamos a compartir una palabra que está en el Kairos de Dios. Kairos significa tiempo correcto de Dios, ¿sí? Así que dile al que está a tu lado, esta palabra es para mí. Y van a pensar que le iba a decir para ti. No, dile al otro que está a tu lado, al otro, esta palabra es para ti. Eso. Muy bien, les he sacado una sonrisita. Vamos a orar por esta palabra y yo les invito a que cierren sus ojos y vamos a decirle: Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa que nos permites iniciar esta semana contigo. Hoy dedico toda mi semana a ti, Señor. Consagro este primer día para ti y toda mi semana será consagrada, Señor. Permíteme escuchar tu voz, permíteme que tu voz impregne en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu y en mi mente, y que sea dando fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí les invito a que tomen asiento. Muy bien. Bueno, ya creo que tenía un tiempito, ¿verdad?, de no compartir una palabra con ustedes, pero yo quiero hoy compartir con ustedes una enseñanza que hace algún tiempo compartí con mi casa de bendición. Creo que ellos ya van a saber más o menos, o a recordar más o menos lo que hablamos aquella vez. Pero no, José, perdóname, a mí no me gusta el pianito de fondo. Gracias. Yo no soy amante del pianito de fondo. No sé si les pasa, pero a mí me arrulla. Y no quiero que les pase lo que a mí me pasa, entonces lo siento. Así que me van a tener que escuchar mi melodiosa voz. No creo que suene tan fea, así que me van a tener que soportar solo mi voz. Bueno, yo quiero que abran la Biblia o prendan el celular, el iPad, en Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. En TLA, chicos, porfa, si tienen el celular, búsquenla en la versión TLA. Jeremías 33:3, TLA. Si todos lo tienen, digan amén. Amén, muy bien. Creo que algunos ya hasta se lo saben de memoria. Ay, sí, Dios. Ok, y dice así: llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Ahora repítelo conmigo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. En la RBR es el versículo que todos nos sabemos de memoria, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, y le puse por título a esta enseñanza, las oraciones de mi vida. Esta semana en realidad estoy muy feliz porque el 1 de junio, todos sabemos qué es el 1 de junio, ¿verdad? Se celebra el Día del Niño. Pero aparte de celebrar el Día del Niño, me pone muy feliz porque es el día en el que es el aniversario de Dalis. Y este año cumplimos 23 años. 23 años desde que se fundó la marca Dalis. Si alguno no sabía, mis padres fabrican calzado. Y desde el año 2000 ellos empezaron a fabricar calzado y hoy por hoy seguimos en marcha, ¿no? Entonces me puso muy contenta de que todavía
seguimos con eso, con esa empresa que Dios les puso a mis padres y que todavía sigue, ¿verdad? Si no saben qué significa Dedalis es de Dios, Dayana y Lisbeth. Así surgió Dedalis, ¿ya? Eso lo creó mi mamá. Ella es sí, la inventora del nombre, muy original en realidad, ¿no? Entonces, por favor, nunca obvien la D de Dalis, porque la D es de Dios, así que es de Dalis, ¿sí? Muy bien. Ok. Entonces, estuve muy contenta de celebrar esos 23 añitos, ¿verdad? 23 añitos de experiencia, 23 añitos de marca. Pero también son 23 añitos de oración, ¿no? 23 años de oración, de caídas, de fracasos, de derrotas, pero también de triunfos, de expectativas, de experimentos. Y bueno, esto es un experimento nuevo. Mi papá, ¿verdad? Mi papá es así, él es muy no puede quedarse quieto. Ustedes lo han visto aquí en la iglesia, él no se puede quedar quieto, siempre hay un evento, ¿sí o no? Ahorita salimos del lanzamiento y ya estamos para expectativas de la cruzada, estamos expectativas del encuentro, estamos expectativas de muchos otros eventos más que se vienen a la par, ¿verdad? Las mini campañas, ¿ya saben de las mini campañas? ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, ok. ¿Cuántos vamos a apoyar? Ah, ya, perfecto, listo. Entonces, son 23 años de oración y yo creo que cada uno desde el momento en el que recibió a Cristo en su corazón, supo que la oración es la clave de nuestra vida espiritual, ¿sí o no? Que sin oración, la verdad, no podemos vivir. Que sin oración no se puede ser cristiano, ¿verdad? Sin oración no se puede ser cristiano, ¿verdad? Cualquier otra religión tú puedes ser, ¿verdad? Sin oración, pero aquí en el cristianismo tú no puedes ser cristiano, no puedes ser un hijo de Dios sin la oración. Entonces, hoy yo quiero compartir contigo unas oraciones en la Biblia que me traen mucha curiosidad, ¿verdad? Por la forma de ser estas oraciones y en el tiempo en el que fueron y la respuesta que tuvo esa oración, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Isaías 38 del 1 al 5. Isaías 38 del 1 al 5. Hoy vamos a leer mucha Biblia, ¿sí? Vamos a leer mucha Biblia porque de esa manera hablamos lo que es la palabra, ¿no? Usted puede ver aquí, yo no les puedo hablar nada, pero la palabra sí. Entonces, Isaías 38 del 1 al 5 dice, ¿me ayudas con las imágenes, soñador, porfa? Dice, Dios prolonga la vida de Ezequías. En esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios. Así, Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. El profeta Isaías salió y ordenó que le pusieran al rey Ezequías una pasta de higos en la herida para que sanara. Luego el rey preguntó, ¿cómo puedo estar seguro de que yo voy a sanar y que podré ir al templo de mi Dios? Dios le dijo a Isaías, vuelve y dile al rey Ezequías que yo, el Dios de su antepasado David, he escuchado su oración y he visto sus lágrimas. Dile que lo sanaré y que voy a darle 15 años más de vida. Yo salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Dile que además, como prueba de que cumpliré mi promesa, le daré esta señal. La sombra del reloj del rey Ahaz va a retroceder 10 grados. Todo sucedió como Dios dijo.
Bueno, esta es la oración que la verdad a todos nos encanta. La oración de respuesta rápida. ¿Ya? La oración que tú metes, la haces y tiene una respuesta así, rápida. Y me sorprende mucho, ¿verdad? Y creo que a todo mundo nos sorprendería, ¿verdad? ¿Cómo le pasó a Ezequías? Creo que sí hemos escuchado la historia de Ezequías o la hemos leído, ¿no? Que relata de un rey que temeroso al Señor, ¿verdad? Que seguía las ordenanzas del Señor y dice que cayó enfermo, pero enfermo de muerte. Estaba a punto de knockout, ¿verdad? Pero dice que el profeta Isaías se le acerca y le dice, ¿sabes qué? Ordena tu casa, tus asuntos familiares porque vas a morir. Entonces, si le dijo que ordenara su casa, significa que tenía problemas familiares, ¿sí o no? Porque no de por gusto le va a decir que ordene su casa, ¿no? Si no, solamente le hubiera dicho, vas a morir, ¿verdad? Pero entonces, ojo ahí, ¿verdad? Tenía asuntos familiares que arreglar. Y dice, ordena tu casa porque vas a morir. Y entonces Ezequías, una oración, Dios, en verdad, una oración que la verdad creo que pensaríamos dos veces en hacerla, ¿verdad? Porque miren la oración que él hace, dice, Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Esa fue toda la oración. Una oración tan pequeña. Señor, no te olvides de que yo he sido sincero y siempre te he agradado. ¿Alguien puede hacer esa oración? ¿Verdad? ¿Alguien puede hacer esa oración? Siempre he sido sincero y siempre te ha agradado en todo. ¿Alguien ha agradado siempre en todo a Dios? Y Ezequías hizo solo esa oración, o sea, ni siquiera le pidió, dame más vida, solamente le dijo, Señor, no te olvides de mí, que he sido sincero y que siempre te ha agradado en todo. Entonces Dios coge y le dice a Isaías, ¿sabes qué? Le voy a prolongar más 15 años más. Y inmediatamente solamente vino Isaías y le dijo, ¿sabes qué? Vas a vivir 15 años más. Y como prueba de que voy a cumplir mi palabra, nada más y nada menos, voy a hacer retroceder 10 grados el sol. O sea, como si fuera poco, una señal tan sencilla, ¿no? Hacer retroceder el sol 10 grados. Cualquiera lo hace, ¿no? Hizo retroceder el sol 10 grados, hizo retroceder el tiempo, ¿verdad? Entonces, es una oración de respuesta rápida, la oración que todo mundo quiere, ¿verdad? La respuesta que todo mundo quiere. Señor, sáname. Y al tronar los dedos, estás sano, ¿verdad? Increíble, una oración de respuesta rápida. ¿Verdad? Vamos a ver otro ejemplo en Mateo 14 del 19 al 21. Mateo 14 del 19 al 21. Ok, y dice así. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos lo repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Aquí creo que todo el mundo sí se sabe esta historia, porque antes que dije la de Ezequías, como que algunos estaban así. Uy, ¿de qué está hablando? ¿Verdad? Esta historia todos sí la sabemos de memoria y es la historia de Jesús multiplicando los panes y los peces, ¿verdad? Dice que él mandó a ordenar a la gente, ¿verdad? Que se sentara en grupos de 50 y de 100 y dice que luego de que hubo orden, ¿verdad? Luego de que hubo orden, hubo la bendición. Así que ojo ahí, otro tip. Si quieres bendición, ordena
tus cosas, ¿no? Esta es la segunda ocasión en la que hay orden antes de un milagro, ¿verdad? Así mismo le dijeron a Ezequías, ordena tu casa, ¿verdad? Y acá Jesús hizo ordenar a la gente en grupos de 50 y de 100. Y bueno, y dice que Jesús cogió los panes y los peces y dio gracias al cielo. Me imagino que su oración no la dice aquí, pero yo me imagino que Jesús levantó los panes y los peces y le dijo, Señor, gracias por estos 2 peces y estos 5 panes que van a alimentar a más de 5,000 personas. Que les sirva de provecho. Amén. ¿Ya? Y entonces comenzó a multiplicarse toda la comida y alcanzó para más de 5,000 personas, porque dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y como si fuera poco, sobraron 12 canastos llenos. O sea, si uno se pone a hacer más o menos un cálculo, debió haber sido entre 7, para quizá unos 7,000 estómagos, en realidad. Porque cada hombre tenía su mujer, ¿no? Entonces, aquí hubo otra oración de respuesta rápida. Jesús agradeció y enseguida Dios le respondió alimentando todas esas personas. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo tener una oración de respuesta rápida. ¿Cuántas la quieren? Qué bonito, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo y es un poquito seguido, es Mateo 14:29. Después de que pasa esa alimentación, esa multiplicación, ¿verdad? Pasa que Jesús les dice a los discípulos, ¿saben qué? Adelántense en la barca, yo me voy a quedar despidiendo a la gente y después de que despida a la gente, entonces los alcanzo. Y entonces los discípulos muy obedientes se fueron, ¿verdad? Y estaban en medio mar cuando se desata una tormenta, ¿verdad? Y estaban siendo muy golpeados por las olas y a Jesús le da ganas de alcanzarlos caminando sobre el agua. Entonces, la verdad que Jesús es súper original. Dijo, ay Dios, eso ya están bien adelantados, yo acá más fácil, más rápido. No, hay mucha tormenta, mejor me voy caminando sobre el agua porque si cojo otra barca me va a pasar lo mismo, no alcanzo a llegar. Entonces Jesús coge y se va caminando sobre el agua. ¿Sí o no? Por lógica, iba a llegar más rápido, ¿no? Por lógica. Entonces los discípulos lo ven y le dicen, es un fantasma, es un fantasma. Pedro le dice, no, si eres tú Jesús, si no eres un fantasma, di que yo vaya caminando a ti. Y Jesús le dijo, ven. O sea, soy yo, ven. Bueno, entonces Pedro, como bueno, comenzó a caminar sobre el agua y en una de esas dejó de ver al maestro y comenzó a hundirse. Y miren la oración que Pedro le dice a Jesús, le dice, Señor, sálvame. Una oración tan pequeña, ¿verdad? Señor, sálvame. Y Jesús extendió el brazo y lo agarró. Una respuesta tan rápida, tan flash, qué increíble, qué bonito. Y vamos a poner otro ejemplo, y es la oración que mi mamá hizo. Yo les voy a contar que en el último retiro de mujeres que tuvimos, todas las mujeres sabemos que en la noche del sábado hay un evento especial, ¿verdad? Que se hace en el aire libre, ¿verdad? Y estábamos cenando, me acuerdo que estábamos cenando y había un torrencial de lluvia. No tienen idea cómo estaba que llovía. Allá en Cumandá llueve, cuando llueve, llueve. Y cuando hace sol, hace sol. O sea, no puede haber un intermedio, o acá, ¿verdad? Y estaba que llovía a cántaros. Y el programa parece que ya no se iba a dar, porque no se podía hacer debajo de tanta lluvia. Entonces estábamos comiendo, ¿verdad? Y mamá era,
y ahora no vamos a poder hacer. No vamos a poder hacer. Pero nosotras le decíamos a mamá, pero mamá, es que durante estos 2 días ha sido increíble, todos hemos sido llenos, estamos muy felices. Creo que si no hacemos lo de ahorita en la noche, no pasa nada. O sea, no va a haber mayor cosa, no pasa nada, está bien. Mañana hacemos lo que nos toca hacer. Entonces, pero mamá decía, no, yo quiero que ellas se vayan llenas totalmente, completas, todo, que reciban todo, no solo una parte, sino todo. Bueno, mami, ya esperemos que pase la lluvia, terminemos de comer, esa hora de comer, hasta esa hora, la lluvia ha cesado, ¿no? Pero parecía que no se iba a acabar esa lluvia, se iba de largo. Entonces, nosotras seguíamos comiendo, pero mi mamá, te desconocen a mi madre. Pero mi mamá no, ni siquiera provecho le hacía la comida. Mi mamá dice, no. Vamos a orar para que esta lluvia se pare. Y todas las mesas seguían comiendo, pero nuestra mesa agarró a toda nuestra mesa a orar para que el cielo se cierre. Y bueno, nosotras, está bien, mami, vamos a orar. Y oramos y mamá dijo, Señor, 1 hora, mientras nosotros terminamos de cenar, 1 hora. En 1 hora cierra el cielo y que se acabe la lluvia y podamos seguir haciendo el programa. Bueno, ok. Estábamos comiendo, no terminamos de comer cuando el cielo se cerró. Literalmente dejó de llover. O sea, era como que cha. O sea, ¿qué? Y mamá, cuando mira, dejó de llover. Parecía una niña chiquita. Dejó de llover. Comenzó a gritar en todas las mesas, dejó de llover. Pero las otras mesas no tenían idea de qué es lo que estaba pasando. Solo estaban así como que, ¡ay, qué bueno! Pero no, nuestra mesa sabía lo que estaba pasando. Era la respuesta rápida de una oración. Ese momento, la verdad que nunca lo voy a olvidar. Mamá estaba que lloraba y reía. Era un conjunto de emociones y yo también era como que, Dios, ese nivel espiritual quiero llegar. Porque si Dios, por una oración, paró el sol, retrocedió el sol, ¿por qué no va a hacer que cese la lluvia? ¿No? Entonces, esas oraciones rápidas son tan chéveres, ¿no? Tan increíbles. Y ahora vamos a leer Lucas 1, del 11 al 17. Lucas 1, del 11 al 17. Vamos a ver qué dice aquí. Yo sigo en la TLA, por si acaso. Y dice Lucas 1 del 11 al 17. De pronto un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado. ¿Qué dice? Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías.
Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará el pueblo de Israel para recibir al Mesías. Hasta ahí nomás. Sí, era hasta el 17. Ya, sí, está bien. Ok, entonces, aquí hablamos de la historia de los padres ¿de quién? De Juan el Bautista, muy bien. Resulta que Zacarías y su esposa Isabel, ¿verdad? Sí, pero en español Isabel. Entonces, en unas versiones está como Isabel y en otras Elizabeth. Entonces, resulta que ellos ya tenían muchos años orando para que el Señor les diera un hijo y ya eran de avanzada edad. Y, y el ángel, y Zacarías era un sacerdote y le tocaba entrar a ofrecer sacrificio. Y entonces el ángel se le apareció y le dijo: Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones y vas a tener un hijo. Y no cualquier hijo, no cualquiera, sino que va a ser un instrumento en manos de Dios para que mucha gente deje de pecar y se convierta a Cristo. Y aparte, como si fuera poco, va a anunciar y a preparar el camino para el Mesías. ¡Wow! Como que la espera valió, ¿no? Valió la pena, ¿no? Entonces, este tipo de oraciones es la oración de respuesta, entre comillas, tardía, porque como que Dios se demoró en responder esta oración, ¿no? Y le hizo tener un hijo ya cuando eran ancianos, eran un par de pasitas estos señores, ¿verdad? Y Dios les da este privilegio de ser padres de un hijo de Dios. Dice el ángel que nada más y nada menos este niño iba a ser lleno del Espíritu Santo. Pero le dice que lo iba a hacer desde antes de que naciera. O sea, de verdad era un prodigio, ¿verdad? Era un niño de Dios, lleno del Espíritu Santo, iba a hacer que la gente se reconciliara con Dios, iba a preparar el camino del Mesías. O sea, wow. Era una persona única, ¿verdad? Creo que de verdad valió la pena esperar tanto y hacer tantas oraciones, ¿verdad? Entonces, el ángel le da esta profecía a Zacarías y la toma, ¿verdad? Pero aquí vemos una diferencia entre las oraciones que acabamos de leer anteriormente, porque esta oración no fue respondida enseguida, sino que tuvo una larga espera, tuvo un proceso, tuvo una mayor duración. No fue como Ezequías, no fue como la oración de Jesús, no fue como la oración de Pedro, ni como la de mi mamá. La podemos poner ahí, ¿no? Fue una oración de años. La Biblia no dice cuántos años, pero ya eran ancianos. ¿Sí? O sea, este hombre ya no podía tener hijos y la mujer tampoco. Entonces, es una oración de tanta duración. Y yo me le preguntaba al Señor, pero Señor, ¿por qué lo hiciste esperar tanto? O sea, qué mal, qué malo. ¿Por qué los hiciste esperar tanto para que sean padres? Si el deseo de una mujer es siempre traer a un niño a esta tierra. Y el deseo de un padre es siempre procrear, ¿verdad? Ponerle su nombre y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué los hiciste esperar tanto? ¿Qué vaina? Pero luego comprendí por qué la espera. Es que obviamente tenía que llegar el tiempo correcto. Juan no podía nacer antes.
de tiempo. ¿Sí me explicó? Juan no podía nacer antes, porque Juan era el elegido para preparar el camino del Señor. Así que no podía nacer antes, porque si nacía antes, entonces no iba a ser el elegido a llamar al pueblo a la reconciliación. No iba a ser el hombre lleno del Espíritu Santo. No iba a ser el hombre que preparara el camino del Mesías. No iba a ser el hombre del que el ángel prometía que sería. ¿Saben que Juan fue el hombre que tenía el espíritu de Elías? ¿Saben que Juan era el hombre que podía hacer milagros y prodigios como Elías? La Biblia no relata cuáles fueron los milagros que hizo Juan el Bautista, pero sí dice que Juan el Bautista hacía milagros. Examinen muy bien la palabra. Cuando Juan comenzaba a predicar, dice que se acompañaba de palabra y hechos, dice la Biblia. Y hechos. ¿Sí? Ahora entiendo la razón por la que tanto tuvo que esperar Zacarías por un hijo, porque el hijo que él iba a tener no era cualquier hombre, no era cualquier hijo, no era cualquier ser humano, era un hijo lleno del Espíritu Santo. Valió la pena esperar, ¿no? Ahora vamos a leer la Biblia en Hechos 10 del 2 al 5. Hechos 10 del 2 al 5. Dice, Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre, ¿qué dice? Siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió, ¿qué desea mi señor? El ángel le dijo, Dios ha escuchado tus y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope, diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes, llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios y luego de contarles todo lo que había pasado, los envió a Jope. ¿Ok? Aquí narra la historia, una partecita en donde Cornelio, ¿verdad? Decía que él oraba mucho a Dios y ayudaba mucho a los pobres judíos, ¿verdad? A los judíos pobres, no a los pobres judíos, ¿sí? Vaya a entenderse mal, ¿no? Ok, entonces, el que la cogió, y el que no la cogió no se rió, ¿ya? Entonces dice que el ángel se le apareció en una visión y le dijo, ¿sabes qué, Cornelio? Dios ha escuchado tus oraciones y le gusta cómo tú ayudas a los pobres. Anda, llama a Pedro y tráelo acá. Y nosotros sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Que bueno, Pedro tuvo una visión, el Señor lo preparó, ¿verdad? Emocionalmente, espiritualmente, mentalmente para lo que iba a pasar, ¿verdad? Lo preparó para ir a hablar a los gentiles, a los que era prohibido hablarles, ¿verdad? Entonces Simón fue donde Cornelio y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me has traído? Cornelio le dice lo que había pasado, que el ángel le había dicho que tenía que venir Simón a ese lugar, ¿verdad? Pedro, y Pedro dice, ahora comprendo que Dios es Dios de judíos y de gentiles.
y la salvación hoy va a llegar, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que mientras Pedro hablaba, toda esa casa fue llena del Espíritu Santo. Y toda la familia de Cornelio, los amigos de Cornelio, todos los que estaban en esa casa, gentiles, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero asimismo, como le sucedió a Zacarías, a Cornelio le pasó. Dice que había escuchado sus oraciones. Yo no imagino cuánto tiempo Cornelio venía orando, ¿verdad? No fue una respuesta de tronar dedos. Fue una respuesta que tuvo tiempo, días. Y yo me preguntaba, yo le decía, Señor, pero ¿por qué no le respondiste rápido? La salvación no se le niega a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que esperar tanto tiempo para que Pedro se diera cuenta de que tenía que ir a hablarle a los gentiles? O sea, rápido. Pero ¿saben qué? Hay una palabra clave que dice aquí. Dice, Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres. ¿Saben qué tenía que pasar para que llegara la respuesta de sus oraciones? En Cornelio tenía que desarrollarse el amor por las almas. En Cornelio, mientras él oraba, se desarrollaba el amor por la necesidad de los pobres, el amor por las almas, por que otros fueran alcanzados. Cornelio fue el que llenó la casa de gente. El mismo que oró por mucho tiempo fue el que ahora llenó la casa de gente para que toda esa gente fuera llena del Espíritu Santo. Hay algo que tiene que pasar cuando una oración no tiene una respuesta tan rápida, ¿verdad? Y vamos a ir a otro ejemplo. En 1 Samuel 1, del 6 al 11. 1 Samuel 1, del 6 al 11. Y esta es otra historia. Dice, como Ana no tenía hijos, en la TLA dice Peniná, por si acaso. Nosotros siempre decimos Penina, ¿no? Pero en la TLA dice Peniná se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni comer quería. Todos los años cuando iban al santuario, ojo aquí, años. Todos los años cuando iban al santuario, Peniná la trataba así. En una de esas visitas, el Caná, así dice en la TLA, le preguntó a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba allí, sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar. Por eso oró a Dios y le hizo esta promesa. Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de que mucho sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida como prueba de que te pertenece. Nunca se cortará el cabello. Y esta es otra oración de respuesta. ¿Cómo? Tardía. ¿Verdad? Dice que Ana todos los años, no registra cuántos años, ella fue estéril, pero dice que todos los años era el mismo cuento, ¿verdad? Penina o Peniná la molestaba porque ella era infértil, porque no tenía hijos y Ana siempre se ponía a llorar, ¿verdad? Pero en una de esas dijo Ana, ya no más. Se fue al altar y allá oró al Señor por un hijo. Y así mismo me pregunté y le dije, Señor, ¿por qué la hiciste sufrir tanto?
¿Por qué no le diste un hijo apenas ella te lo pidió? O sea, al principio, ¿por qué tuvo que pasar tantos años? Porque dice que todos los años ella subía al altar con su familia. Me imagino que todos los años, Señor, le pedían en el altar, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Pero nunca Dios le respondió. Hasta que la Biblia registra la oración que hizo Ana. Y vamos a examinar la oración que hizo Ana y dice, Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora, mira lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro, no te olvides de mí. Ahí, escuchen esto, dice, si me das un hijo, yo te lo entregaré para que yo te sirva solo a ti, para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Entonces, aquí hubo algo diferente. Ana recibió la respuesta a su oración cuando ella entregó algo. Cuando ella entregó al hijo que iba a venir. Si Dios le hubiera dado un hijo a Ana antes de que ella hiciera esta oración, yo me imagino que Ana hubiera dicho, a ver, Penina, ¿cuántos vamos? Mira, ya tengo mi hijo. Y en un año voy a darte otro. Voy a tener otro hijo. ¿Sí o no? Era una competencia que había entre Penina y Ana, de quién tenía más hijos. Pero cuando Ana entregó algo, se despojó de su hijo, entregó al Señor lo más preciado, entonces recibió la respuesta a su oración. ¿Cuántos tienen una oración que ya llevan haciendo años? Uy, Dios, tan pocos. Es que la mayoría tiene la oración de respuesta rápida, ¿verdad? Aquí tenemos muchos Ezequías, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cuántos tienen muchas oraciones que tienen haciendo años? ¿Verdad? Aquí la respuesta a esa oración de años. ¿Qué es lo que te falta dar? ¿Qué es lo que te falta entregar? Ana entregó a su hijo que iba a venir. Zacarías tuvo que esperar el tiempo correcto, exacto, para recibir a Juan el Bautista. ¿Cuál fue el otro ejemplo? Ya me olvidé. Cornelio. Cornelio tuvo que desarrollar un amor por las almas. ¿Cuál es tu proceso? ¿Te has puesto a examinar cuál es el proceso que te está tomando para recibir la respuesta a esa oración tardía? ¿Te has puesto a examinar cuál es el proceso? ¿Será el de Zacarías, de que tienes que esperar, simplemente esperar y seguir orando? ¿O será como Ana, que tienes que entregar? ¿Cuál es ese pacto que todavía no has hecho para recibir la respuesta a tu oración? ¿De qué no te has despojado aún? ¿Qué todavía no le has entregado al Señor? ¿Estás segura o seguro de que Dios está en primer lugar? Porque Ana no tenía a Dios en su primer lugar. Era tanto el deseo de tener un hijo que al hijo invisible lo tenía en primer lugar. Pero en el momento en el que Ana sacó a ese ídolo y lo entregó al Señor, puso a Dios en primer lugar. ¿De qué no te has despojado? ¿Qué no le has entregado al Señor todavía? Y es la razón por la que todavía no has recibido ese milagro. ¿Qué todavía no has desarrollado como Cornelio?
¿Qué todavía no has desarrollado? Esa compasión, ese amor, ese anhelo, esa pasión como Cornelio, esa pasión por las almas. Y vamos a leer ahora en Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Y este es el tipo de oración más difícil del que les voy a hablar hoy. Mateo 26, 39. Y un ejemplo de respuesta tardía, ya les puse el ejemplo de mi mamá en la oración de respuesta rápida, ¿verdad? Cuando a mí me pase, se los voy a contar. Yo creo que voy a hacer que descienda más bien la lluvia. Un ejemplo de respuesta tardía. Yo desde que tengo uso de noción, de razón y de memoria, siempre mi anhelo ha sido cantar. Siempre, 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 siempre ha sido cantar. Y yo me acuerdo que cuando ya tenía que escoger la carrera profesional para estudiar, salí del colegio, yo quería aprender música. Y mi deseo era aprender música, yo ya sabía en qué universidad quería estudiar y etcétera, pero no estudié música, me fui por una carrera secular, ¿verdad? Pero aún así seguía orando al Señor porque quería estudiar, profesionalizarme, ¿verdad? Porque yo la verdad veo o me imagino más o menos que cada uno tiene un talento y un don, ¿verdad? Y lo imagino como una bolita que tenemos aquí. No sé si ustedes han visto películas, ¿sí? ¿Verdad? A mí me encanta ver películas, es mi hobby. Y cuando... ¿Han visto las películas de superpoderes? Perdón, de superhéroes? ¿De superhéroes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Ya, muy bien. La verdad es cuando hago una enseñanza, casi siempre la relaciono con una película, porque los chicos de mi casa de bendición como que agarran mejor el mensaje cuando les hago un ejemplo con películas. Si ustedes les preguntan de la película del cazador y Blancanieves, se van a acordar de una enseñanza. Entonces, hoy voy a comparar con la película de Spider-Man. ¿Alguien ha visto la película de Spider-Man? ¿Sí? Ok, bueno, todas tienen el mismo, ok, las mismas secuencias, la misma historia, un poquito cambiada, pero igual, va lo mismo. Sí, han visto que cuando a Spider-Man le pica la araña, entonces comienza a sentirse raro, ¿verdad? Él se comienza a dar cuenta de que algo no anda bien, ¿verdad? Comienza a tocar las cosas y se le pegan en la mano, intenta abrir la puerta y jala toda la puerta, ¿verdad? Ahora tiene reflejos, ¿verdad? Y se da cuenta que ahora tiene poderes, ¿verdad? Pero ¿qué hace Spider-Man? Spider-Man, cuando se da cuenta que tiene poderes, comienza exacto, a entrenarlos, porque como tenía poderes, pero necesitaba entrenarlos, necesitaba desarrollarlos, necesitaba invertir en ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él comenzó a practicar en edificios, ¿verdad? Saltar de edificios del uno al otro, ¿verdad? Comenzó a darse cuenta cómo es que salía la araña, ¿verdad? Hacía señas y cuando ya se dio cuenta cuál era, entonces comenzaba a practicar, ¿verdad? De carro en carro, saltaba, comenzó a hacer ejercicios, ¿verdad? En unos edificios botados, ¿sí? Sí, les está pasando la película de Spider-Man ahorita en la mente, ¿verdad? Y algo que también hizo Spider-Man es que invirtió en él. ¿Cómo invirtió? Exacto, se hizo su traje. Él mismo cogió, comenzó a confeccionarse su traje, ¿verdad? E invirtió en un traje, ¿verdad? Y ahora todo lindo, chévere, el nuevo Spider-Man, ¿sí o no?
Así yo me imagino que somos cada uno de nosotros. Que tenemos un superpoder que el Señor nos ha entregado y todos tenemos un superpoder diferente. Me refiero a los talentos y a los dones, por si acaso, ¿ya? Entonces, que todos tenemos un superpoder. Pero aquí viene la cosa, que cuando tú te das cuenta que tienes un superpoder, sea, por ejemplo, alguien se da cuenta que sueña mucho y las cosas que sueñan se vuelven realidad. No me pasa a mí. Alguien se da cuenta de que ora por alguien y se sana. Alguien se da cuenta que le gusta enseñar y la gente le comprende. Alguien se da cuenta que no se puede quedar callado y siempre tiene que andar hablando de Dios. ¿Verdad? Alguien se da cuenta que algo le pasa que no tienen las otras personas, ¿sí o no? ¿Ya? Yo me he dado cuenta que me encantaba cantar. O sea, de verdad. Siempre necesito estar haciendo bulla. Entonces, pero ahí viene el otro detalle, de que hay quienes se dan cuenta de que tienen ese superpoder y toman la decisión de desarrollarlo y de invertir en ello. Pero hay quienes se dan cuenta de que tienen ese superpoder, pero no hacen nada. Y simplemente se lo guardan, punto. ¿Ya? Entonces, yo dije, Señor, yo tengo este superpoder, necesito desarrollarlo, necesito entrenarlo, necesito invertir en él. Dame la oportunidad para estudiar música, para estudiar profesionalmente. No quiero ser una mediocre, porque mediocre es alguien que hace las cosas a medias. Ay, alguien se desinfló. ¿Sí? Entonces, a alguien le estoy hablando hoy. Si tú tienes ese superpoder, por favor, desarróllalo, invierte en eso que te estás dando cuenta que tú tienes y que los otros no tienen. Si ves visiones, si sueñas, si profetizas, si eres maestro, si tienes el deseo de ser pastor, evangelista, invierte en él, desarróllalo, trabájalo y sea un Spider-Man. Ahora que vean la película de Spider-Man se van a acordar de esta enseñanza. Ya, ese es el efecto que produce cuando uno hace comparaciones con películas. Se los recomiendo. En sus casas de bendiciones hagan comparaciones con películas y verdad se los prometo que los chicos o las personas que le van a estar escuchando se les va a quedar el mensaje. ¿Ya? Entonces, yo venía orando, ¿verdad? Venía orando, Señor, por favor, permíteme estudiar profesionalmente música. Y ya llevo un mes que estoy estudiando música para la gloria de Dios de manera profesional en una universidad. Entonces, eso es lo que el Señor provoca, ¿verdad? Y yo dije, Señor, a ver, ¿por qué tantos 25 años tuvieron que pasar para yo poder empezar a estudiar música profesionalmente? Entonces me di cuenta de que en mi caso, mi proceso se llamaba valorar. Yo tenía que valorar valorar ay, ya se me fue la palabra. Sí, valorar el talento, valorar el esfuerzo, valorar la energía, valorar el tiempo, valorar esto, no tenerlo en poco. Porque muchas veces cuando estamos acostumbrados a siempre hacer lo mismo, siempre me ven ahí en el tecladito, en el micrófono, es algo que se puede hacer del día a día, ¿no? Pero no, es valorar lo que tienes, lo que Dios te ha dado. Ese fue mi proceso. No sé cuál es tu proceso, ¿verdad? Ahora, sigamos con el siguiente punto antes de que se me venga el tiempo encima. Y Mateo 26, 39. Dice, Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera,
sino lo que quieras tú. La oración de Jesús en Getsemaní. Si nosotros traducimos al español actual esta oración, Jesús estaba diciéndole, papá, no quiero ir a la cruz. Sé todo lo que tengo que pasar, sé todos los insultos, las blasfemias que van a hablar sobre mí, sé toda la sangre que va a salir de mi cuerpo, el dolor, pero más que el dolor físico, lo que a él le costaba era el peso del pecado que tenía que cargar. El peso de las enfermedades que tenía que cargar sobre él, el peso de la pobreza, el peso de la maldición que tenía que cargar sobre él. Y cuando él hizo esta oración le dijo, Padre, ¿cómo deseo no tener que ir a la cruz? Si puedes, pasa de mí esta copa. Si puedes, si es posible, por favor, evítame el tener que transitar este camino, el tener que cargar esa cruz tan pesada. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y esta es la oración respondida con un no. Mira, toda oración es respondida. Toda oración. Aunque tú digas, no, el Señor a mí no me respondió a la oración. No, a ver, espérate. Dios sí responde a las oraciones. Pero no siempre va a ser con un sí. También puede ser con un no. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Pero no dice que te voy a responder diciéndote que sí. Te puede responder con un no. ¿Sí me explicó? Ahora les saqué el engaño de que el Señor a mí no me responde. No, a ti sí te responde. La oración respondida con un no. Dios no siempre te va a decir que sí. A veces las oraciones que son contestadas negativamente no son para tu bien. No porque no te convenga, porque es al revés. Algo te puede convenir, pero no te puede hacer bien. ¿Sí? No son sinónimos las dos frases. Algo te puede convenir, pero no te puede hacer bien. Ahora vamos con un ejemplo para que sea mejor. Te puede convenir que te suban de puesto, pero no va a ser para tu bien. Te puede convenir que te cases con tu enamorado, pero no va a ser para tu bien. Te puede convenir que cierres ese negocio. Va a ser muy rentable, pero no va a ser para tu bien. 12 años yo estuve orándole al Señor por algo. Me convenía, pero no era para mi bien. Algo le estás pidiendo al Señor que te conviene, pero no es para tu bien. A Jesús le convenía no morir, pero no era para nuestro bien. ¿Sí me explicó? La oración que tú le hiciste al Señor, que Dios te dijo no, no era para tu bien. Y cuando en el año 12 que seguía orando por eso, el Señor me llevó a Génesis 1:4. Génesis 1:4. En la TLA dice, al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad.
perfecto remedio. Al ver la belleza de la luz, Dios la apartó de la oscuridad. Ahora les voy a explicar. Tú eres la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Al ver Dios la belleza de la luz que puso en nosotros, de la luz que puso en ti, siempre la tiene que apartar de la oscuridad. Por eso te dijo que no, porque te estaba apartando de la oscuridad. Porque la luz y las tinieblas no se pueden unir. Porque la luz y las tinieblas no se pueden mezclar. Por eso es un no. Porque te apaga tu luz cuando tú te metes a algo que el Señor no quiere para ti. Porque no es su voluntad. Al ver la belleza de la luz, dile al que está a tu lado, al ver tu belleza, al ver la belleza de tu luz, te aparta de la oscuridad. Y eso fue todo. Leí eso y dije, ok, perfecto, entendí. Ya no oro más por eso. Está bien. Y vamos a leer Lucas 1:30 al 33. Lucas 1:30 al 33. Y dice, entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey como hijo con su antepasado David. Gobernará la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Aquí la he catalogado como la oración no hecha. María nunca oró para ser la madre de Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? María nunca pidió ser la madre de Jesús. ¿No? Simplemente, ojo aquí lo que dijo el ángel en el versículo 30, dice, el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. La oración que nadie hace, simplemente simplemente Dios favorece a alguien. Vamos a poner un ejemplo, una comparación entre dos personas. María no pidió ser la madre de Jesús, pero Elizabeth sí pidió ser madre. ¿Sí me explicó? A ver, pero ¿y qué onda? A ver, María no pidió ser la madre de Jesús, pero Elizabeth sí pidió ser madre. Y nosotros andamos muchas veces diciendo, ay, el Señor bendice a ese hombre. El Señor la favorece, lo favorece, lo favorece. ¿Y a ti qué te importa si Dios le plació a él favorecerlo? ¡Qué bien, pues! Dios hace como a él se le pega la regalada gana. Él favorece al que quiere favorecer y punto. Y él contesta las oraciones cuando es necesario contestarlas. ¿Sí? Ojo ahí. María también tuvo que pagar el precio. Fue favorecida, sí, la madre del Señor Jesucristo, qué bonito. Pero también tuvo que pagar el precio.
¿verdad? Ella estaba comprometida con José y tuvo que pasar la vergüenza, las críticas, ¿verdad? De que, uy, está prometida de José y está embarazada, fornicó. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, no! Ya no hay matrimonio, es con otro, ¿verdad? Me imagino los chismes ahí en ese momento de María está embarazada, la boda se pospuso, ¿no? ¿Verdad? En los planes de María no era ser madre. Los planes de María era casarse y ir a su luna de miel, qué bonito. Y ser madre dentro de unos 2 o 3 años, ¿no? 5, quizá, ¿no? Pero no, 9 meses y ya eres mamá. Ella tuvo que pagar el precio. Ella tuvo que pagar el precio, al igual que le pasó a Abraham en Génesis 12 del 1 al 5. Génesis 12 del 1 al 5. Dice, Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos y que había comprado en Harán y todo lo que tenía. Entonces, en ese entonces Abraham tenía 75 años. Abraham no pidió ser el padre de naciones. Abraham no oró para ser el padre de la fe. ¿No? Abraham no pidió serlo. Pero Dios le dijo, voy a bendecirte y vas a ser una gran nación. Pareciera una burla, ¿verdad? Porque Abraham no podía tener hijos. Pero Dios le dijo, vas a ser padre de muchas naciones, te voy a bendecir, etcétera, etcétera. Abraham no pidió serlo. Él solo quería un hijo nada más. Pero Dios lo bendijo y también tuvo que pagar el precio. Tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar su nación, tuvo que dejar su pueblo, tuvo que dejar todo atrás e ir a un lugar desconocido. ¿Verdad? La oración no hecha. No envidies al que Dios ha favorecido. No critiques al que Dios le ha placido darle un privilegio. Porque puede ser que lo que tú has orado mucho tiempo, Dios le dé a otro. Así como María, Elizabeth orando tantos años por un hijo. María no oró, se lo dio a él, pero también se lo dio a Elizabeth. No sé cuál es tu proceso. Si Dios te va a favorecer, pero tendrás que pagar un precio. O si como Elizabeth tienes que orar tanto tiempo para esperar que tu proceso termine. ¿En qué categoría estás tú? Creo que todos hemos pasado por todas las oraciones. ¿Verdad? La oración que Dios te dice no, no es por ahí. No te va a hacer bien. Cierra tus ojos y ponte de pie. Señor, gracias porque sabemos que siempre respondes las oraciones. Dice tu palabra, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te atenderá. Dios, siempre has respondido mis oraciones. Puedes decirlo conmigo, Señor, siempre has respondido mis oraciones. Aunque muchas veces yo crea que no escuchas, yo crea que no las has atendido. Ahora me doy cuenta que siempre las escuchas, que siempre has estado escuchando todos y cada uno de mis ruegos. Enséñame a pedir como conviene. Vamos a decirlo
con todo tu corazón: Dios, enséñame a pedir como conviene. Enséñame a pasar mi proceso de espera, mi proceso de desarrollar lo que quieres que sea formado en mi interior, en mi espíritu. La madurez que necesito tener para recibir ese milagro, para recibir esa contestación, esa respuesta. Dios, no quiero desmayar. No quiero desmayar en mi oración. El que ha desmayado en su oración, el que ya dio por perdido esa oración, dile: Señor, hoy renuevo mis fuerzas para seguir orando, para seguir pidiendo, para seguir clamando a ti, para seguir clamando por ese milagro. Hoy renuevo mis fuerzas, hoy se renueva mi fe, hoy crece mi fe. La petición que hay en mi corazón, tú la conoces, no te es oculta. No te es oculto todo lo que te pido en mi habitación. No te es oculto todo lo que te pido a solas. Oh Dios, escucha mis ruegos. Forma en mí un corazón limpio. Forma en mí ese hombre y esa mujer de fe. Forma en mí ese corazón perseverante a ti. Dile al Señor: no voy a bajar mis brazos, no voy a rendirme, no voy a desistir. Seguiré clamando a ti, seguiré comprendiendo tus tiempos, comprendiendo tus propósitos, comprendiendo tu voluntad, aceptando tu voluntad. Puedes decirle: Señor, yo acepto tu voluntad. Me niego a mi deseo, acepto tu voluntad. Vamos a decirlo conmigo: yo acepto tu voluntad. Me niego a mí y acepto tu voluntad. Vamos a decirlo por tercera vez: acepto tu voluntad. Me niego a mí y acepto tu voluntad.